Linda noche, amigos y amigas del Geronto Javier y de Gero Pro. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo capítulo, el quinto capítulo ya de nuestro programa Longevidad con Propósito. Y hoy día vamos a estar hablando, ¿cierto?, con Daniela respecto o en torno. Así es que, hola Eileen, ¿cómo estás? Ahí estamos tomando contacto con Daniela. Yo me retrasé unos minutitos. Vamos a ir de nuevo en vivo de Longevidad con Propósito, en donde vamos a estar hablando de la paternidad, ¿cierto? Nuestro capítulo se titula hoy, Todo padre fue primero hijo, la huella emocional que dejamos generación tras generación. Daniela, ¿estás por ahí? Hola, Bai, ¿cómo estás? Vamos a ver si Daniela viene por acá. Ahí estamos, esperando que Daniela se conecte. En cualquier momento debería estar por acá. Entonces, a las personas que van llegando les pedimos que no se vayan, que se mantengan en esta sintonía, porque vamos a dar el puntapié inicial a la celebración del Día del Padre. Me gustaría decir que esto es como el mes del padre, al igual que el mes de la madre, pero aún no logramos avanzar en eso desde nuestra sociedad. No sé si Daniela está por ahí, voy a escribirle por interno. Vayan dejando ahí en los comentarios mientras Daniela se conecta. Eh, ¿Qué van a hacer para el Día del Padre? ¿Cómo lo van a celebrar? ¿Ya planificaron algo? ¿Vieron el regalo? Eh, Algo de lo que siempre se quejan los padres es que siempre les regalan calcetines o corbatas. Entonces eso también obedece un poco a la improvisación que se genera en torno a esa celebración. Así es que vamos ahí a ver si dejan algún comentario. Daniela ya viene camino. Para las personas que se están conectando, recordamos que hoy vamos a tocar el tema de la paternidad en relación al Día del Padre que se nos avecina este domingo. Hello. Vamos a invitar nuevamente a Daniela para que se una y acepte nuestra invitación a conversar. Daniela, ¿estás por ahí? Ahí debería estar llegando Daniela. Y para los padres que se vayan uniendo, ¿qué esperan para esta celebración? ¿Qué les gustaría tocar en la celebración? ¿Cómo les gustaría celebrar? ¿Algún lugar especial? Hola, Leito Lander. Dice que Jero Pro no puede unirse. ¿Por qué razón? Jero Pro. Daniela está viendo cómo conectarse. Hola, deje ahí sus comentarios. ¿Cómo va a celebrar el Día del Padre? ¿Con alguna salida, alguna comida? Estamos esperando a que Daniela se conecte para que podamos iniciar nuestra conversación.
Hola Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos, Dani, lo podemos lograr. Sé que estás por ahí. Ahí me está escribiendo. Hola Lina, ¿cómo estás? Recordamos que hoy vamos a tocar, Dani, ya estoy conectada, dice no te veo, yo le voy a poner ya estoy. Hoy vamos a tocar en nuestro quinto capítulo o encuentro de longevidad con propósito el tema de la paternidad, más allá de la celebración, por supuesto, más allá de, de la sintonía consumista que nos lleva a pensar que le vamos a regalar, ¿cierto? Queremos dar una conversación más profunda, tener la oportunidad, eh, sí, Danita, desde Jero Pro. Queremos tener la oportunidad de, ahí soñó Daniela, ¿cómo está amiga? Eh, Queremos tener la oportunidad de compartir con ustedes nuestro punto de vista de la paternidad. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, no podía conectarme. Lo sé, temí por algún momento, pero dije, no, todo va a estar bien. Todo va a estar Sí, bien y lo vamos a lograr. lo ¿Cómo que pasa estás, es que Dani? Te veo mm, abrigadita, amiga. tuvo que hacer frío, pues hay que cuidarse. Sí, sí, le estaba explicando a nuestros amigos, a Lina, a Isabel, ¿cierto? A Leito, a Bai, a Aline. ¿Qué nos trae hoy día nuestro capítulo de longevidad con propósito, que ya es el quinto? El quinto, El wow, como quinto, vamos avanzando. sí, exacto. Entonces, les estaba explicando a nuestros amigos y amigas que hoy vamos a tratar un tema bien bonito desde mi perspectiva, que tiene que ver con esto de que todo padre fue primero hijo, ¿ya? Con el propósito de capturar la huella emocional que dejamos generación tras generación cuando criamos, ¿cierto? Pese a que nosotras no somos padres, pero sí madres, ¿cierto? Esto también es parte de las conversaciones recurrentes que tenemos con Daniela y que nos llevan a pensar que eh, la determinación de cómo ser padre también influye en nuestro envejecimiento y posteriormente ya cuando somos personas mayores en el legado que podemos dejar o la impronta que podemos dejar en las generaciones venideras, ¿cierto, Dani? Así es que, no, ¿tienes algo que agregar? Eh, ¿Cuál es tu punto de partida, amiga? Bueno, primero que todo, agradecida y darles la bienvenida a este espacio, a este nuevo capítulo de Longevidad con propósito, en este mes de junio, donde celebramos también el Día del Padre. En mayo estuvimos conmemorando el Día de la Madre, hoy día el Día del Padre. Invitando un poco hacia esta reflexión sobre el significado armonioso y este rol paterno masculino dentro de la sociedad y dentro también del entorno familiar en el que se desenvuelve, ¿cierto?, la paternidad. Entonces yo creo que es sumamente importante ponernos a pensar de qué forma el padre o como padre, eh, cómo afrontamos esta responsabilidad de ese rol parental. O sea, como papás estamos vinculados, ¿cierto?, a ir al trabajo, a apoyar en la medida que se puede dentro de la casa, a proteger, ¿cierto?, a sostener a veces económicamente también, dependiendo si el núcleo familiar trabaja también la mamá o no. Hay muchos núcleos donde solamente sostiene el padre y el rol de cuidador también del papá. ¿Ah? Y que Exacto, muchas veces estos roles los aprendemos de la manera de cómo nuestros padres fueron con nosotros. Yo creo que claro, cimentar eso es sumamente importante porque de ahí parte todo. ¿Cómo te sí, crió tu claro, papá? claro.
Claro, exactamente. Yo creo que ese es el punto de partida del principio. Iniciemos por el comienzo, como se dice. Creo que nos tenemos que detener aquí porque como lo hablábamos ya en Maternidad con Propósito, esto tiene mucho que ver con cómo a nosotros nos crían en el contexto que nos criamos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en la economía que nos tocó en el momento, en los temas políticos que hubieron en el momento, sociales, que finalmente todo esto deslinda en las familias. Por lo tanto, aquí tenemos que tener esta idea principal que tiene que ver con que antes de ser padre hubo un hombre, ¿cierto? Y antes de ser hombre hubo un niño. Entonces, un niño que también tuvo sueños, que tuvo miedos, que tuvo alegrías, ¿cierto? Heridas y necesidades emocionales, que pudieron o no haber sido satisfechas, pero que de alguna manera también te da el pie para iniciar tu camino desde la maternidad o la paternidad. Por eso es tan importante, como lo hablábamos anteriormente, hacernos cargo de nuestra propia historia de vida y revisar cuál fue la crianza que recibimos dentro de la familia desde lo masculino y lo femenino, que es como te acuerdas cómo iniciamos hablando este tema la semana pasada para poder traer un análisis más profundo del tema. Bajo esa circunstancia es importante hacer esa reflexión porque de alguna forma justamente nace todo ahí. Todo padre fue primero un hijo, ese hijo tuvo un papá, tuvo una mamá, a veces o muchas veces quizás ausentes, producto de las jornadas laborales. Y de esa forma vamos como queriendo acompañar esta relación, ¿cierto? En que como tu hijo recibiste la información de tu padre, a lo mejor desde la severidad, a lo mejor desde la permisividad. Entonces son varias cosas que uno tiene que ir como colocando en el tapete para ir descubriendo de qué forma yo, como hoy hombre paterno, padre, ¿cierto?, de mis hijos, quiero llevar mi paternidad. Desde alguna forma ir continuando el legado que dejaron mis padres y las huellas de ellos en mí, o de hacer cambios radicales para transformarme en un padre quizás más compañero, más armonioso, más amoroso, buscando el equilibrio entre lo que es la crianza, ¿cierto? El poner límites. Yo creo que el rol del padre hoy en día es sumamente importante en el equilibrio de la formación del ser humano. Y tu proceso de envejecimiento también se va a ver de alguna forma vinculado a ese rol paternal que tú estás llevando a cabo. Claro. Como también hay que hacerse consciente de que cuando uno era niño o niña solía pensar que tus papás tenían todas las respuestas, como que lo sabían todo, como que manejaban todos los temas, ¿cierto? Ahora bien, esa es una percepción natural porque la madurez cerebral y emocional de un niño también es natural, ¿cierto? Pero cuando crecemos, nosotros descubrimos algo distinto. Nuestros padres también estaban aprendiendo. O sea, yo creo que aunque una persona tenga, no sé, 2, 3, 4, 5 hijos, va a seguir aprendiendo porque finalmente se trata siempre de una persona distinta. Y no todo lo que resultó con uno va a resultar con otro. ¿Cierto? Porque va a depender de la madurez del padre o la madre, ¿cierto? También del contexto en el que la persona se va a criar. De repente en las familias se pueden encontrar hasta, no sé, 3 generaciones en una hilera de hermanos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esta idea de ir haciendo la bajada de que nuestros padres son seres humanos, ¿cierto? Que se equivocaron con nosotros en alguna medida, si es que se equivocaron siendo porque estaban aprendiendo. Y los que se equivocaron menos, solo se equivocaron menos, no es que hayan sido perfectos. Es que yo creo que estamos de alguna forma todos en la escuela del aprendizaje de la vida.
La vida te va llevando por distintos caminos, distintos enfoques, y uno tiene que ir flexibilizando ahí los distintos roles que tenemos y que asumimos a lo largo de esta experiencia de vida. Entonces, claro, muchas veces nosotros como hijos pensamos que nuestros padres eran los superhéroes. Ah, eso es algo muy natural en los niños, ver al papá como el superhéroe. O a la mamá así como, wow, la supermujer, la superwoman, digo yo. Y no, pues somos seres humanos todos y estamos todos en procesos de aprendizaje en distintos tiempos. Y lo que tenemos que aprender es un poco como a respetarnos esos espacios de aprendizaje. Pues, entonces yo como papá o yo como mamá puedo caerme, equivocarme, puedo errar también. No se trata de ser perfectos, pero sí se trata de quizás ser armónicos, de tratar de cuidar el sentido de pertenencia, ¿cierto? El sentido de cómo quiero educar y llevar la crianza de ese hijo o ese niño o niña que está empezando a desarrollarse y a crecer. Y que de alguna forma el ejemplo que nosotros les demos es el que ellos van a repetir. Entonces, yo creo que la gran pregunta aquí también, al igual que como lo hicimos en el del Día de la Madre, ¿cierto? En ese live hermoso que tuvimos, es qué es lo que quiero dejarle yo a mi hijo como experiencia de vida con respecto a la relación con su papá. ¿Te fijas? Claro. Y las equivocaciones, los errores, de alguna forma también son producto de los miedos que vamos teniendo a lo largo de la vida. ¿Cierto? Claro, Estamos también intentando tratar de hacer lo mejor posible con las herramientas que claro. cada uno va teniendo. Esas herramientas emocionales que muchas veces, que incluso nosotros lo conversamos, muchas veces tapamos. ¿Ah? Nos cuesta mucho, al masculino le cuesta mucho expresar sus emociones, Mm. decir lo que siente. Ah, los hombres son más prácticos también. Ah, ellos van a jugar fútbol y ahí se descargan con la pelota todo lo que guardan. Pero a Claro, veces es importante conversar y decir lo que se está sintiendo. Ah, claro. Pero ahí es como, yo creo que tiene que haber un proceso de reconocimiento de parte de los hombres que ejercen la paternidad respecto a, eh, primero comprender que nuestros padres se equivocan, no es justificar todo, ya uno no puede no, justificar todo en eso, ya, pero que sí nos permite mirar nuestra historia con más profundidad, ¿cierto? Y un poco alejarnos de lo emocional de la relación, ¿sí? O sea, cuando hay temas pendientes hay mucha emocionalidad también de por medio, ¿cierto? Por lo tanto, aquí aparece una pregunta súper importante que tiene que ver con qué cosas de mi crianza quiero conservar y qué cosas necesito transformar. O sea, primero saber que mis padres hicieron mi padre hizo lo posible conmigo, ¿cierto? En relación a lo que él recibió, y quizás muy inconscientemente también, por la generación en la que él se crió y se socializó. Pero por otra parte también es realizar este punto de vista crítico que no tiene que ver con una crítica, ya tiene que ver una crítica a la persona por cómo actuó, las decisiones que tomó, sino más bien cómo mantener esa distancia emocional necesaria que muchas personas o muchas veces se puede asociar a la objetividad. ¿Ok? Y eso es lo que a mí me va a permitir es saber qué cosas de mi crianza quiero conservar, potenciar, pulir, ¿cierto? Y ojalá mejorar cada vez más. Y también detenerme a pensar qué es lo que necesito yo transformar. Ya no hablemos de eliminar, o sea, sino más bien de ver cuál es el aprendizaje que me deja esa manera de crianza para yo poder transformar. Es fácil de decir, pero muy complejo de lograr, no imposible, pero es complejo, porque eso nos obliga a nosotros a mirarnos a nosotros mismos y quizás encontrarnos con cosas que no nos van a gustar mucho. Que es lo que se dice como la noche oscura del alma. Esto es parte de la noche oscura del alma para poder encontrar yo cuál es mi oscuridad, ¿cierto? Y hacerla parte de mí para que no estorbe, sino más bien que me acompañe y me sirva en ese sentido. sí, bueno, es importante también dentro de ese mismo marco del concepto que tú estás utilizando, ¿vale? Recordar que muchas veces los roles de paternidad y maternidad
los vamos de alguna forma ejecutando por lo que hemos ido aprendiendo y lo que hemos ido recibiendo, o también de lo que no hemos recibido. Mm. Entonces hay que hacerse ahí una autoobservación respecto de qué es lo que a mí me lleva a ir desarrollando de tal forma o de tal otra mi rol de papá. ¿Te Mm. fijas? Entonces, y desde esa visión y perspectiva, ir desarrollando ese rol de una forma armoniosa con los hijos, en equilibrio, ¿cierto? Que mis emociones no me superen, que mi enojo con mi papá porque no me dio lo que yo quería o no me dio lo que yo esperaba, se transforme en un entregar lo mismo hacia mis propios hijos. ¿Mm? Claro, O en la generar esas herencia. carencias. Cómo se Claro, prepara la herencia. Mira, acá igual hay una cuestión de la que hablábamos ese día, que tú tocaste, que es el hombre que aprendió a ser fuerte, ¿cierto? claro. Em, y no solo, y es una cuestión que se ha transportado de generación a generación, ¿cierto? Y todavía uno lo puede ver, quizás en las generaciones jóvenes un poquito menos, por el acceso a la terapia y también toda esta línea de desarrollo en que los hombres también quieren ver cómo les afecta el machismo, hacerse cargo de las consecuencias, transformar y todo eso. Eh, pero la idea de que el hombre tiene que ser fuerte, pero también proveedor, resolver problemas, no llorar, no quebrarse, no mostrar debilidad, eso es cada vez más exigirles que no hablen de lo que sienten. Eh, Sí, y, pues y se eso, y cierran. eso, y eso yo creo que ha sido uno de los grandes factores que ha facilitado en nuestra sociedad que se siga generando esta repetición de patrones de generación en generación, porque no se habla de lo que se siente, no se habla del dolor, no se logra, por lo tanto no se logra identificar la emoción y mucho menos gestionar una emoción que no soy capaz de reconocer. Exactamente. No, nos falta mucho como seres humanos reconocer qué es lo que nos está pasando. Ah, nos encerramos mucho en las superficialidades y nos vamos alejando de las cosas que realmente son importantes. O sea, sentarse en una mesa, dialogar de lo que estás sintiendo, de cómo te estás sintiendo, de cómo te está yendo, y etcétera, es importante. Hemos perdido ese nexo, esa conexión con el mirarnos y el poder decirnos, oye, ¿sabes qué? Hoy día en realidad me siento así, hoy día me pasó esto. Ya, pero ¿Ah? efectivamente, los hombres de nuestra sociedad chilena, hablemos de nuestra sociedad chilena, para no ampliar tanto El como, como espectro. claro, pero más que todo como a ir a la realidad que conocemos realmente, eso ha sucedido en algún momento en la realidad chilena en donde los hombres han podido decir, sabes que yo me siento así, sin que tenga No, que tener miedo de sentirse cuestionado porque quizás se va a ver menos fuerte, se va a ver menos protector, se va a ver menos sostenedor, va a quedar la sensación de que no cumple con el rol. Entonces, realmente en nuestra sociedad ha sucedido eso y después, por ejemplo, lo decía cuando te estábamos esperando, que los padres se quejan de que el regalo del Día del Padre es por calcetines, es corbatas. Y lo dicen, o ropa interior, y lo dicen con miedo. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Entonces yo me pregunto realmente si nosotros hemos tenido ese contexto facilitador de la expresión del sentimiento y la emoción a los hombres, porque yo creo que eso también hace que esa emoción explote desde la violencia, muchas veces, generalmente. es que ese es el tema, pues, Valecita. Los hombres no han aprendido a expresar sus emociones, los hombres no han aprendido a hablar lo que sienten, los hombres han aprendido a quedarse callados, a que ellos son los fuertes, a que ellos son los valerosos, a que ellos son los que tienen que sostener. Entonces, nosotros como mujeres le hemos dado el espacio a los hombres para que se expresen. O sea, yo le pregunto a mi mamá, tú como mamá le diste espacio a mi hermano para que se expresara, por darte un ejemplo, ¿se fija? O simplemente fuimos retados, no sé, nos dijeron, oye, no hagas esto, no hagas esto otro, quédate callado, o ¿por qué me responde? O yo soy tu mamá, o yo soy tu papá, y tú tienes que simplemente hacer lo que yo te digo. Entonces yo creo que hay mucha represión respecto de esos aspectos más masculinos. Claro, Incluso también en el femenino encontramos eso.
Es que también me pregunto, por ejemplo, ya del rol, no sé, del rol protector que se espera que tenga el hombre, del rol de sostenedor y de contenedor y todo esto que tiene relación con la fuerza, yo me pregunto si ese ser humano, que es masculino, que es hombre, ¿cierto? ¿No necesita lo mismo? Yo me pregunto eso porque en realidad se exige como si no lo necesitaran, como si no sintieran. Y yo creo que ahí está el tema que nos aprieta el zapato en la familia, en las comunidades, en la sociedad entera. Entonces, ¿por qué el hombre, por ejemplo, tiene una vejez más solitaria? Bueno, por eso es O presenta importante. mayores altas de suicidio. Eh, Y es por eso, pero ¿cómo tú puedes hacer entender a un sistema familiar que se abra a eso? Bueno, yo creo que el aporte de los psicólogos, los sociólogos o los estudiosos, ustedes mismos también los trabajadores sociales, propender y promover este tipo de instancias que sean encuentros donde los hombres puedan expresarse. Hoy en día hay muchos jóvenes hombres que hacen círculos de hombres, así como existen los círculos de mujeres que ayudan a sanar el femenino. Hoy en día se están dando estos círculos de hombres para sanar el masculino, para reencontrarse con su esencia de hombre, más allá de la fuerza, más allá de lo que significa ser un sostenedor en una familia o etcétera, sino de la expresión de sus emociones, de la expresión de lo que conlleva ser un hombre, hombre como masculino, más Mm, allá de un rol parental que tenga o que no tenga. ¿Ah? Porque también claro, se puede elegir no ser padres y eso también es legítimo, ¿te fijas? Yo creo que exponer, ¿cierto?, esta condicionante de dejar que creer, de dejarnos de creer que los hombres tienen que sostenerlo todo, no, todos somos seres humanos, todos somos personas, todos somos personas que van cumpliendo distintas funciones, distintos roles a lo largo de la vida, y yo creo que ser capaces de poder expresar lo que estamos sintiendo en algún momento de ese camino de vida, es también un poder decir lo que se va vivenciando de una forma sin tapujos, sin cuestionamiento, sin miedo a poder expresarlo. ¿Ah? exacto. O sea, esto es también ver la paternidad como un encuentro, porque muchas veces pensamos que la paternidad solo consiste en enseñar, pero también puede ser una oportunidad para que los hombres se conozcan mejor. Porque los hijos siempre tienen esa capacidad increíble de mostrarnos nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, nuestras heridas, ¿cierto? De repente tocan ahí sus teclas que hacen que uno, ¿cierto?, dentro del rol paterno o materno, refleje emociones que tenía contenida y eso a lo mejor también sirve para conocerte y para hacerlo mejor de lo que a lo mejor según tu perspectiva, claramente no lo vas a hacer perfecto y seguramente nuestros hijos van a tener algo que reclamarnos en algún momento, ¿cierto? Pero tratar de actuar desde esa buena fe de no heredar lo que dañó. Yo creo que lo más importante aquí es como reconocer lo que vamos sintiendo, ¿cierto? Y ahí uno entender también que nadie es sabio con respecto de todo. O sea, vamos adquiriendo ese autoconocimiento en la medida que nosotros también nos damos la cabida para reconocer quiénes somos, cómo fuimos criados, sanar lo que está ahí herido, porque si no lo sano voy a repetir el patrón y ese patrón se va a repetir en mi hijo y así sucesivamente. O sea, aprender a que podemos equivocarnos y de que para poder acompañar emocionalmente bien a alguien, tengo que también ya yo estar emocionalmente en equilibrio, porque lo contrario se traducen en todas estas otras cosas. ¿Ah? Exacto. Y en usos de violencia, muchas veces usos de violencia verbal, otras veces uso de violencia física, cuando no reconoces tus emociones reprimidas, tus rabias, tus enojos que están ahí guardados y te desquitas con los que están al lado, eso es muy doloroso y genera mucha controversia también, no solamente a nivel externo, sino que uno, como ser uno, también genera mucha controversia a nivel orgánico.
¿cierto? Y por eso Exacto. van apareciendo enfermedades, patologías y cosas que están reprimidas, están guardadas, pero que en algún momento el cuerpo las va a manifestar. Exactamente, inminentemente, bueno, dentro de estas malas decisiones de crianza que toca ver como la casuística del trabajo social gerontológico, está esta distancia emocional que los hijos deciden tomar con sus padres, y hablo principalmente de los padres, porque, insisto, en la casuística lo que uno atiende en el caso a caso es que el hombre mayor no tiene una red familiar sólida, pudiendo tenerla, de alguna manera no logra concretarla, ¿cierto? Entonces, es como ver que estas situaciones que se quedan pendientes y que vienen de generaciones atrás, van a tener consecuencias en tu adultez mayor, en tu calidad de vida como persona mayor y también en el legado. Ya, un legado que por más que tú quieras en la adultez mayor, si no trabajaste, si no sanaste, si no te hiciste cargo, esto después se devuelve, ya en el sentido de que tus generaciones más jóvenes familiares van a tener una distancia afectiva, emocional con la persona mayor. Entonces, es importante hacerse consciente de esto. Y también otra cosa que quisiera precisar es que eh, los niños no necesitan padres perfectos. Yo creo eso, que no necesitan padres perfectos, pero sí padres presentes. Y por eso es tan importante también decirle constantemente a tu hijo, a tu hija, no soy perfecto, yo me puedo equivocar y si te equivocas pide disculpas, porque definitivamente es la mejor manera de proteger a tu hijo e hija de situaciones que no van a ser saludables para su desarrollo. Mira, generalmente los hijos siempre tienen una capacidad muy grande de demostrarnos, ¿cierto?, nuestras fortalezas, pero también demostrarnos nuestras heridas. Claro. ¿Ah? Y por eso es súper importante poner nuestros límites también, aprender esos procesos como aprendizaje, ¿cierto? Y es verdad que yo creo que no existen los papás ni las mamás perfectas, pero tenemos que aprender a reconocer nuestros errores, tenemos que aprender a ser padres que escuchan, que pueden reparar, ¿cierto? Que pueden abrazar, que pueden ser cariñosos, que pueden saber estar ahí presentes. Ahora en una situación, por ejemplo, de separaciones, donde el papá y la mamá no están viviendo juntos, ese rol paternal no se termina. Tú Mm, elegiste traer una vida al mundo y tienes que hacerte cargo de esa vida hasta cuando ya no haya nadie viviendo aquí en el mundo. O mm, sea, si elegiste traer una vida al mundo, elegiste también hacerte cargo de esa vida. O sea, mm. no se trata de ya, traje un hijo y después porque me separé con mi señora, la señora que fue la mujer que tú elegiste como compañera para tener ese hijo, me desligo totalmente de él. Y creo que eso no es correcto, No, ¿cierto? claro que no, no, claro Porque que ese no. hijo va a crecer sin su figura paterna, que es tan importante, y después repetimos los patrones. Entonces, por eso hay Sí, que mirarse. Ah, por por eso eso tenemos que hablábamos, tener nuestra culpa, así como, claro. bueno, me hago responsable, soy un hombre, me hago responsable. Mm. Pienso que es el legado que transmitimos, porque cuando escuchamos la palabra herencia, nosotros solemos pensar como en bienes materiales, ¿ya? Pero existe una herencia que es mucho más profunda, que es la emocional. Entonces, Por si supuesto. si tú abandonas, tú vas a heredar el abandono. Puede que esa persona no abandone, pero sí va a cargar con ese abandono, a menos que esa persona se haga cargo, ¿entiendes? Pero tampoco nada es tan automático. Entonces ahí también hay que ver que es importante ser padre. Es muy importante ser padre, un padre presente, a lo mejor que tiene que liberarse de muchas de las trabas que este sistema le ha puesto en el rol de ser hombre. O sea, yo creo que también en las familias nosotros podemos ayudar en ese equilibrio entre lo que es cierto, lo que te exige la sociedad y lo que realmente tú puedes hacer con tu vida, porque yo no soy hombre, tampoco padre, soy madre, ¿cierto? Pero también pienso, si yo empatizo, pienso
por supuesto que esa calidad de vida no va a ser buena si yo vivo en relación a lo que a lo que la sociedad quiere que yo sea. O sea, un proveedor, que tengo que ser fuerte, que tengo que contener, que prácticamente lo que yo siento no importa, y como ese estilo de vida que en realidad es muy represivo. Y yo creo que es importante considerar que para los hijos el hecho de que el padre sea proveedor no pesa más que cuánto estuvo ese hijo con su padre, cuánto tiempo compartió ese hijo con su padre, la calidad, no es la Mm, cantidad, es la calidad del tiempo que estuvo con su padre. Si fueron capaces de exacto. conversar, si fueron capaces de acompañarse, a lo mejor de darse un tiempito para ir a un parque o ir al cine juntos, o ya cuando están más grandes, chuta, me voy a tomar una cervecita con mi papá, no sé, todas esas cosas que son como muy masculinas, que de repente a las mujeres nos cuesta entender, pero que son también esos espacios donde los hombres se entienden dentro de su mismo lenguaje y que es tan válido como cuando las mujeres nos juntamos y nos entendemos en nuestro mismo lenguaje. O sea, tener esos espacios donde tú te encuentres con tu padre, así tu hijo, padre, son cosas maravillosas, o sea, qué bonito poder crecer y llegar tú a una adultez mayor donde tú te encuentres después con tus nietos y con tu hijo y vas generando esos lazos generacionales que no Mm, tienen precio, va exacto. mucho más allá de solamente llevar plata a la casa o proveer o hacerte responsable de la pensión de alimentos después que si que no estás en tu núcleo familiar formado, ¿te Sí, fijas? porque aquí si vamos a la práctica, al igual que en el capítulo de maternidad con propósito, los hijos observan, ¿cierto? Observan cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo tratamos a otros, cómo nos tratamos a nosotros mismos, y seas hombre o mujer en el rol de criar, necesitas tratarte bien a ti para que tu hijo lo entienda, lo comprenda y lo haga parte de sí en su formación. Y ese también, parte de tratarte a ti mismo, es darte permiso para sentir. Creo que importantemente tenemos que trabajar en eso al interior de las familias, porque de lo contrario vamos a tener hombres mayores muy desgastados emocionalmente y muy solos. Como ya lo habíamos hablado, la política social se demora mucho en hacerse carne en los territorios. Por lo tanto, creo que aquí la posta la tiene la familia, lo que se considere como familia. No estamos hablando de la familia tradicional de los años, no sé, 70, 80. Lo que tú consideres como familia, lleva esta conversación a la mesa, porque en realidad todavía hay tiempo si tu papá está mayor. Yo creo que todavía hay tiempo a la edad que sea, o sea, mientras más joven, mejor. Si tú eres hombre y estás viendo este programa y todavía no tienes hijos, detente a pensar en los que estamos revisando en este programa. Revisa tu crianza, ve lo que te gusta esa crianza, lo que te hizo sentir bien, lo que te hizo crecer, revisa lo que no, lo que descartarías definitivamente, lo que transformarías. Pero tampoco es que uno tenga que eh, hacerse cargo de todo lo que ha pasado en tu familia en términos de traumas familiares. O sea, yo tampoco creo que uno venga al mundo como a resolver eso como de manera tan responsablemente, me hago cargo de todo lo que en mi familia, no. Yo pienso que uno tiene que tomárselo con calma. Si soy hombre, veo cómo fue primero veo mi papá conmigo, estuvo o no estuvo, ¿cierto? Porque hablábamos de las personas que abandonan su rol paterno. Ya. Desde ahí veo cómo me crió, cómo se comunicó con otros, cuáles fueron sus límites, cómo se trató a sí mismo, cómo hablaba de sí mismo a otro, cómo me hablaba a mí siendo niño, niña, cómo le hablaba a mi mamá, cómo todas esas cosas son necesarias de identificar. Y aquí yo creo que es súper importante esto de si nosotros tenemos que aprender a poner nombre a las emociones, yo iría a la base. Por ejemplo, si yo tenía un papá, a ver, un papá negligente, un papá que se separó de mi madre y un papá negligente que iba, no sé, decía que iba y no iba. Decía, me llamaba y después no iba, o no me llamaba en semana.
eso es lo que hizo él, lo miro objetivamente, bueno o malo, lo analizo, pero ahí es donde yo tengo que empezar a aprender a poner nombre a las emociones. ¿Qué me provocaba eso en mí? ¿Qué sentía yo? ¿Qué me provocaba a nivel físico? Como los hombres son más prácticos, quizás les sirva más identificar qué es lo que sentían en su cuerpo cuando esto pasaba y después empezar a ponerlo un nombre más como de emoción y sentimiento, ¿cierto? Eso es algo muy íntimo, que lo pueden o no compartir con su entorno, con sus cercanos, pero creo que podría ayudar mucho para realizar este trabajo interno de empezar a identificar las emociones y localizarlas quizás. Sí, es bonito poder ir en profundidad hacia lo que vamos sintiendo respecto de las cosas que vamos viviendo en el día a día, ¿cierto? Incluir el factor emocional es importantísimo porque somos emocionales, pues, no somos puramente, somos sentimientos, ¿ah? Y esos sentimientos hay que demostrarlos, Mira, no porque sé si les ha pasado a las mujeres que vean esto, o que son parejas, o que son hijas que pudieron escuchar a sus padres, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hicieron hoy día? No, trabajamos. O sea, palabras sueltas que no hablan de lo emocional. Entonces ahí uno tiene que, ya, pero ¿qué hicieron? Ya, pero ¿cómo fue? Tratar de sacar esa información también ayuda a que las personas vayan soltando respecto de cómo vivieron, por ejemplo, su día a día. Porque en algún momento vas a tener solo respuestas monosilábicas. ¿Sí? fíjate que respecto a eso mismo, hay una psicóloga chilena muy renombrada eh, que enseñó un ejercicio y yo lo aplico. ¿Ah? Me gusta ocuparlo mucho en las sesiones terapéuticas que yo tengo, que yo hago. Entonces, ella decía lo siguiente, decía, ella invitaba, ¿cierto?, a que uno se sentara en la mesa y expusiera como tema por cada persona que había ahí en la mesa compartiendo el tecito, la oncecita en la tarde, después ya de la jornada escolar o laboral, expusiera cinco cosas positivas que te habían pasado durante el día. Mm. Y, por otra parte, cinco cosas negativas que te han pasado durante el día. Entonces, de esas cinco cosas positivas, conversar y mantener un diálogo, ¿cierto? Igual es entretenido escuchar las cosas buenas que tú Claro, sientes que te pasaron. Desde que te despertaste en la mañana hasta que te acostaste, algo bueno habrá tenido el día, digo yo, claro, ¿cierto? claro. Y de las cosas negativas, ir tratando de buscar, ¿cierto?, esos aspectos que pudiesen generar que eso que vemos como algo negativo se pueda transformar en algo positivo. O sea, no quedarnos con esa sensación nomás de que, oh, me pasó esto que fue malo, pero ya, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo lo gestiono? Exacto. Y de repente en el núcleo familiar van saliendo muchas cosas muy interesantes porque cada miembro ve de una manera diferente esa acción, ¿cierto? Entonces va generando un diálogo, va generando una interacción con respecto a lo que se va generando como comunicación. Y ahí uno Mm. también puede ir observando cómo de alguna forma lo que yo estoy manifestando, a veces ni siquiera verbalmente, afecta a mi entorno también. ¿Te Exacto, fijas? claramente. Sí, pues es que igual yo creo que también es difícil empatizar para los hombres por esto de que si yo no puedo identificar mi propia emoción, ¿qué voy a estar identificando la del resto si yo estoy preocupado de proveer? Así como, ese es como yo no, insisto, no soy hombre, pero por lo que uno puede ver y escuchar es como para allá, no voy a perder tiempo en esto, o sea, no, pero claramente no se trata de perder tiempo, sino de invertir. ¿Por qué? Porque los padres también envejecen. Lo hemos conversado en otras oportunidades, sea el rol que cumplas, sea la labor que ejerzas, seas el profesional que seas, en el área que sea, en el país que sea, en el tiempo que sea, vas a envejecer. ¿Cierto? Quise ser muy majadera, pues, los padres también envejecen. Para que se comprenda que aquí nadie se salva, una vez más, para que se comprenda que nadie se salva de esto, no, nadie nos salvamos de esto. Entonces, cuando hablamos de paternidad, casi nunca pensamos que un padre está envejeciendo, porque insisto, cuando hablas de padre, ves como el proveedor, el sostenedor, como asociado a esos roles, ¿cierto? Entonces,
Es importante hablar de esto porque la manera en que vivimos hoy, lo decíamos, ¿cierto? Anteriormente, la manera en que hoy vivimos nuestras relaciones influye profundamente en cómo viviremos mañana. Y eso significa que el envejecimiento no ocurre de un día para otro, por lo tanto, eh, necesitamos invertir tiempo de calidad en los nuestros, partiendo por nosotros mismos, porque ese es el gran recurso, no hay otro, ¿ok? O sea, el otro día me tocó atender ustedes saben que yo trabajo de perito social, me tocó atender un caso bien complicado de una persona que tenía bastante dinero, ya que podría considerarse como clase alta de nuestro país. En definitiva, a esta persona se le tuvo que ir a rescatar a una residencia en el centro de Santiago en pésimas condiciones de cuidado. Entonces, a lo que yo voy, el único recurso que tenemos en este momento para asegurarnos que envejecer en un entorno seguro, amable, amoroso, es invertir en la crianza de nuestros hijos, pero por sobre todo en nosotros mismos, en el sentido de que yo tengo que ser respetuoso conmigo mismo y reconocer las emociones que yo siento, que no tienen nada de malo. Tratarme amorosamente no tiene nada de malo, aunque la sociedad diga que yo tengo que ser fuerte. Bueno, eso es importante porque de alguna forma es parte del legado que vamos dejando. O sea, todo lo que yo haga en pos de mí mismo o mí misma, de alguna forma es cómo voy mostrándome yo ante los que me rodean. ¿Te fijas? Claro, lo que Entonces pasa es que, es importante aprenderse uno a amar, es importante aprender a manejar los conflictos, ¿cierto? Es importante aprender a enfrentar mis frustraciones, a cómo yo me voy moldeando. Y de alguna forma es importante también relacionarse con esa gestión en mí mismo para poder transmitir algo positivo hacia el que viene detrás de mí, mis hijos y los hijos de mis hijos, y etcétera. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué legado es lo que voy a ir entregando? ¿Qué es lo que voy a ir dejándole yo a mis hijos el día de mañana? ¿Ya? claro, Los hijos observan, los hijos ven cómo nos expresamos, los hijos ven cómo reaccionamos ante las circunstancias y las cosas. O sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, iba yo saliendo un día aquí de la calle y había un disco par y venía un hombre manejando con su hijo al lado, un niño, eh, infringiendo la norma, porque los niños menores tienen que ir en los asientos de atrás y con sillas alzadoras o qué sé yo. Y este señor se pasó el disco pare, o sea, había un disco ahí, yo iba por mi vía y tuve que yo frenar y el tipo se fue, salió. Entonces, bueno, yo seguí mi camino y ya, pero el gallo como un energúmeno, enojadísimo y no sé qué, porque llegamos a un semáforo y se puso a reclamarme y qué sé yo. Y yo dije, pero, o sea que yo no hice nada, yo subí el vidrio de mi ventana y la verdad es que no engancho mucho con ese tipo de situaciones porque entiendo perfectamente que el problema no es mío, el problema lo claro, tiene él, ¿no te fijas? claro. Y pero, ¿a qué voy yo? O sea, ¿qué le estás mostrando como ejemplo de tu comportamiento a tu hijo que va al lado tuyo? O sea, ¿de qué forma le estás mostrando que tiene que reaccionar ante una situación que más encima cometió él el error, no yo? Entonces, es tan importante como uno, de alguna manera, es el espejo de todos los que nos vamos relacionando con ellos. Claro, o sea, y es probablemente que esa persona, por ejemplo, si hubiese aprendido otra línea de crianza, ya hubiese reaccionado de otra manera, porque durante muchos años los hombres aprendieron a trabajar, producir y resolver. Es casi como hay mucha devolución quizás también en esta perspectiva, ¿cierto?
pero no siempre aprendieron a cultivar vínculos, o sea, a pedir ayuda, que ni hablar, ¿cierto? A expresar vulnerabilidad, jamás, a construir espacios de confianza emocional, tampoco. Entonces, yo creo que con toda la revolución del conocimiento y el avance del enfoque de género, hoy día está dado para que esto se transforme en nuestra sociedad. Por eso estos temas, por eso es importante quizás que se detengan a ver este en vivo, lo recomienden, traten de buscar la manera de ir y interiorizándose en estos temas importantes, porque no podemos nosotros olvidar que Chile está envejeciendo aceleradamente y que en unos años más Chile va a ser un país plenamente envejecido. Entonces, eh, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Porque las relaciones son muy importantes en este panorama. Las personas que nos acompañarán en la vejez suelen ser aquellas que aprendimos a acompañar durante la vida. Esas personas van a estar con nosotros cuando nosotros envejezcamos. Pero ¿qué pasa si yo no aprendí a cultivar vínculos? Yo no voy a poder disfrutar. O los vínculos que cultivé no fueron los vínculos más idóneos. ¿Ah? Exacto. Entonces, por eso mismo Porque, también... y no fueron idóneos porque no supe expresar mis emociones y mis sentimientos. Claro. Y entonces en vez de acercarme los alejé. Entonces como los alejé, no estoy generando un vínculo relacional positivo. Aquí Me también voy quiero quedando solo. saliéndonos como fuera del guión, como el programa que tienen nuestras colegas aquí en el Geronto Javier, como fuera de guión de lo que habíamos hablado, quizás también aquí hay una cuestión de la que pocas veces se habla, que es como la competitividad del hombre. Esto de competir con todos, incluso con los hijos e hijas. Ahí creo que ese es un vicio en nuestra sociedad, porque eso también refleja que nosotros creemos que tenemos que venir a demostrar algo y ganarle a alguien. Y eso no, uno pierde tiempo en eso, pero también hace mucho daño, encuentro yo. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ser capaces de hablar de estos temas y traerlos a colación, vamos a poder dejar un buen legado. No vamos a perder tiempo en cosas que no nos generen un bienestar futuro. Exactamente. Un bienestar presente te asegura un bienestar futuro. Y eso es lo que muchas veces los hombres no logran comprender. Cuando a mí me toca trabajar con personas mayores masculinas, eh, cuando tú les preguntas, pero ¿por qué su hijo y usted no hablan hace 20 años? No, es que yo no sé por qué él decidió, él se fue, él no me quiere hablar, no entiendo por qué. Y cuesta mucho que en realidad se abra esa puerta en donde él diga, mira, ¿sabes qué? Pocos en realidad, pocos casos son los que te dicen, no, sabe que en realidad yo fui un picaflor, no, es que yo era bueno, me caía al frasco, no, es que yo me desaparecía, no sé, semanas enteras. Entonces, son pocos los hombres que llegan a ese análisis, pero no nos podemos quedar en eso nomás, porque esto va a ser un temón a futuro. Entonces, cuando tenemos que esperar a que en los medios de comunicación amarillistas chilenos digan, ay, sí, que, no sé, el 40% de las personas mayores hombres están solos, viven en soledad, están abandonados o están en una residencia de cuidado sin red familiar, ¿tenemos que esperar a eso? ¿O tomar de una vez por todas la situación en mis manos? Por eso es importante generar esos vínculos y esas relaciones, por eso es importante conversar, por eso es importante ser honesto. Si hoy día te toca ir a ver a tu hijo y estás separado de las núcleos, cumple tu promesa, o sea, juega con tu hijo, diviértete, sale, aunque sea un parque, si tampoco tiene uno que tener mucho dinero como para poder generar tiempos que valen, tiempos valiosos con el hijo Tiempos o de con la hija, calidad, tiempos de tiempos de calidad, calidad, claro. exacto. Entonces, O sea, yo construir pienso esos que espacios es fundamental, fundamental y para que justamente se acorte esa brecha de que el día de mañana tú resuelvas quizás tal vez
hacer tu propia vida y bueno, que tus padres o tu madre o tu padre hagan lo que quieran con sus propias vidas. O sea, y me desvinculo totalmente y dejo de llamar por teléfono o me alejo o no los voy a visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Como muchos hombres mayores que terminan absolutamente solos y en abandono, ¿te fijas? Claro, Y, claro. y con hijos en el extranjero y que nadie sabe de ellos y bueno, un montón de historias que no vale la pena entrar en discusión hoy día, pero que son parte de una realidad que se está construyendo día a día y que En termina con base, un desenlace. en base a las decisiones que uno toma, ¿ok? Y Exacto. el sistema puede decir mucho, pero si tú tomas la decisión de transformar esa relación, tú lo vas a hacer. Hoy día no es que tú tengas que mandar una carta y esperar que llegue un mes después al destino. Entonces, pienso que también, y como para ir cerrando, Dani, para que no nos corten, yo creo que, que nunca es tarde para poder hacer las cosas bien. Porque las relaciones humanas tienen algo extraordinario, o sea que mientras exista vida existe posibilidad de reencuentro. Y de Pero volver a hacer bien las primero, cosas también. el reencuentro primero tiene que partir por ti. O sea que no sacas nada con que sea algo superficial como de la boca para afuera, porque eso no te va a resultar a largo plazo. Porque también ahí hay una carencia de humildad al seguir como con lo mismo y no ver que no puedes estar siguiendo el mismo camino para tener como una consecuencia distinta. Como Yo creo decía, que lo más... Ujú. dale, Dani, dale. No, yo creo que es importante, primero que todo, darnos cuenta, ¿cierto? Darnos cuenta de cómo estamos siendo como hombres en este rol de papás, de padres. Si eres un padre joven, bueno, tienes mucho tiempo para poder reivindicarte y de volver de mirarte y de retomar tu rol desde una perspectiva diferente y una mirada distinta, ¿cierto? Quizás siendo con una conversación o siendo compartiendo más con tu familia, con tus hijos, no solamente en este rol de ser un proveedor, sino que también en este rol de ser un hombre comprometido con la familia, con la crianza, compartida, ¿te fijas? E ir abriendo esos caminos que el día de mañana se van a traducir en una mejor calidad de vida en la vejez también de ese adulto mayor hombre, que todo el amor que plasmó y entregó a sus hijos se le va a devolver, ¿cierto? Porque si tú has sido un buen padre y has criado un buen hijo y has Mm, formado un buen hijo, ese hijo va a reconocer eso en ti y de alguna forma va a estar a tu lado. A lo mejor quizás no en el mismo núcleo familiar, pero y quizás ese hombre va a ser también un padre, mm, pero va a estar ahí presente. De alguna manera va a estar presente. Y eso ya es un cambio exacto. importantísimo en la historia. O sea, ya no va a ser ese hombre solo. Va a ser un hombre que quizás viva solo por un tema físico, es cierto, en su hogar, pero no va a estar solo en cuanto a visitas, en cuanto a cariño, en cuanto, no sé, pues a todo lo que significa ver al Claro, papá no como va a ese hombre maravilloso que nos acompañó a lo largo de la crianza y que hoy día está recibiendo todo el legado que él entregó. sí. Sí, yo creo que eso es como desafiarse. Creo que también hay harto de eso en la mentalidad del hombre, como el desafío, como que está muy asociado también a la competencia. Quizás el desafío tenga que inclinarse a más a autodesafiarse en estar presente, en encarnar un rol de padre presente, amoroso y que escucha, que no quiere decir renunciar a todos los otros roles. Ya yo creo que es bien difícil, pero uno puede lograr un equilibrio. O sea, qué tan sostenedor puedo llegar a ser al punto de sacrificar mi salud, no dormir, por ejemplo? Eh,
o ser el que tiene que proveer todo si, no sé, pues tengo 3 trabajos, 4, no sé, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo puedo llegar a un equilibrio? Porque finalmente igual la sociedad te cobra sus puntos si tú no caes en su juego, ¿cierto? Pero creo que todo se trata de un equilibrio, pero con el propósito de hacerlo bien, con el propósito y con la idea o con la convicción de que tú puedes hacerlo mejor. Todos podemos hacerlo mejor, que no necesitas ir a un curso de coach. eh, o sea, tienes que hacerte cargo de lo que te toca, ¿cierto? Para poder entregar lo mejor de ti a esa persona que tú estás criando, y por ahí va la estrategia. Yo creo que esta sociedad de consumo también te lleva a pensar sobre todo al hombre en su rol proveedor, que tiene que entregar lo mejor y las cosas de marca y perderse como en ese consumismo, ¿entiendes? Un poco postergándose también en ese sentido porque le regalan calcetines para el Día del Padre, o sea, como, ¿me entiendes? Como entregar mucho para recibir muy poco, es como ese es el juego, el sistema para el hombre. Yo no creo que eso esté bien. Pienso de que si te regalan un par de calcetines por el día del papá, a lo mejor ese es el mejor regalo que pudiste haber recibido. O sea, yo creo que la riqueza no está en el dinero de un regalo o de cuánto te salió un regalo. La riqueza está en que se acordaron de ti, te saludaron, te fueron a ver, te sacaron a almorzar algo rico, pudiste compartir con tu familia, te tomaste una once rica, compartiste una manera distinta, a lo mejor quizás fueron al cine, te llevaron a pasear, qué sé yo, pueden haber tantas posibilidades. Salimos a caminar un rato, nos tomamos un helado con mi papá y lo disfrutamos y conversamos y nos reímos y nos acordamos de momentos de cuando yo era chico, de las rabias que le hice pasar. O sea, yo creo Mm. que el mejor regalo que tú puedes recibir no es el calcetín o la botella de vino o el whisky o no sé, las entradas para ir al ver, no sé, a quién al estadio. Te fijas, yo creo que está en ese compartir, en ese entregarse, en esa conversación, en ese, yo creo que va por ahí, y de ser felices en esos momentos que van a trascender en la medida que tú te lo permitas también, ¿ah? Desde tu querer ser diferente, desde tu querer compartir y entrar en ese espacio que te va a conllevar a generar lazos, a unirte más a tus hijos y a estar presentes también, a estar presente con ellos. ¿Mm? Yo creo que honrar la figura del padre, así como honrar la figura de la madre, está escrito en la Biblia, Mm. y uno tiene que agradecer, porque finalmente de la unión de ese hombre con esa mujer es que estamos todos los hijos aquí presentes viviendo nuestra propia experiencia de vida, y más allá de los errores o de las cosas que pudieron haber pasado, ¿cierto? Que hicieron que nuestros padres sean lo que son o lo que fueron, si ya no están aquí presentes en este plano, hay que agradecerles la vida, ¿ah? Las emociones y todas las tareas pendientes, yo creo que le corresponden a cada quien. Pero nosotros como hijos, agradecerles a nuestros padres la vida, eso es lo más importante, porque sin ellos no estaríamos aquí. Sí, claramente, claramente. Bueno, estamos llegando a nuestro cierre de programa. Esperamos que haya sido un aporte, o, o que haya dado la oportunidad de abrir esta conversación eh, para con nuestros padres, para nosotros mismos, para con la pareja, para con los hijos. Y pensar que toda decisión que hoy día tomamos en relación a cómo nos relacionamos con los otros, por supuesto que va a tener una incidencia cuando seamos mayores. Por eso tocamos estos temas que muchas veces no son tan atractivos, pero sí son necesarios, porque esto no te lo van a decir en un programa de farándula, o cuando tú te educas en la universidad, instituto, para lo que tú te perfecciones, no va a haber este acercamiento de conocimiento hacia las personas, como que uno lo va aprendiendo en la vida nomás. Así es que los invitamos a nuestro siguiente capítulo de Longevidad con Propósito. Vamos a estar compartiéndoles la nueva temática. Pueden dejar sus comentarios, también pueden pedirnos temas para que vayamos tocando en los siguientes capítulos. Yo por mi parte les envío un abrazo. Dani.
Sí, bueno, primero que todo, bueno, agradecer, ¿cierto?, la oportunidad de poder estar hablando de estos temas que justamente, como dices tú, Vale, no se tratan, cuesta mucho dialogar y sobre todo en estos días de correr y correr, ¿cierto?, donde el tiempo se hace cada vez como más escaso y reconocer a nuestros padres en sus propios roles, agradecerles todo lo que nos demuestran, todo lo que nos entregan y disfrutarlos, porque el tiempo pasa tan rápido que envejecemos también y nos vamos despidiendo de nuestros seres amados y que no llegue ese momento sin que tú hayas estado ahí, conversar, dialogar, sanar, liberarte, ¿cierto?, de cargas emocionales que te separan y te dividen. Lo mejor es poder tratar de acercarse y de dar las gracias y de estar en paz con tu propio corazón, de que tu padre hizo todo lo que hizo, tu madre hizo todo lo que hizo y que eso es lo más importante en la vida y que tú les debes la vida. Así que yo creo que ese es como el cierre de honrar estas figuras padre-madre que son tan importantes, que son el legado de nuestro femenino masculino que nos hace ser lo que somos con nuestras futuras generaciones. Así que es, Súper. Un abrazo, amigos y amigas, y nos encontramos. Nos vemos, chao que amiga, estén súper bien. Chao, cuídense amigas. mucho, Hablamos. Chao, bendiciones. chao.